Buenas tardes. En esta clase vamos a comentar un poco acerca de la ecuación general del plano. Recordemos que en la clase anterior a esta realizamos la deducción de la ecuación del plano, de la ecuación general del plano, donde uno de sus elementos importantes a la hora de definir esta ecuación era la normal del plano. ¿Bien? La ecuación que daba ax más bi más cz más d igual a 0, y aquí a, b y c, que son los coeficientes de las variables en la ecuación general del plano, son los números directores de la normal. ¿Bien? Recuerden que los números directores son una terna de números que son directamente proporcionales, son proporcionales a los cosenos directores. Y por lo tanto esos números nos dan una idea de la dirección que toma la recta, en este caso la normal, en el espacio. ¿Bien? Bien, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a comentar un poco ¿cuál es la implicancia de que alguno de estos cuatro coeficientes A, B, C y D valga 0? ¿Cuál es la implicancia en la gráfica, ¿no? ¿Qué característica tiene un plano donde se anulan algunos de estos coeficientes A, B, C o D? Empecemos con D. ¿Sí? Fíjense que si D vale 0 en esta ecuación, nos va a quedar la ecuación del tipo AX más BI más CZ igual a 0. ¿Sí? ¿Qué característica tienen en común todos los planos donde ocurre esto? Para cualquier A, B y C, la característica es que todos estos planos pasan por el origen. ¿Sí? Van a ir por el espacio, pero el origen pertenece a ellos. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra esto fácilmente? El origen está acá, y sus coordenadas, el origen es un punto, y sus coordenadas son 0, 0, 0. ¿Sí? 0 de x, 0 de y y 0 de z. Y si nosotros reemplazamos aquí las coordenadas del origen, 0, 0 y 0, nos va a quedar 0 igual a 0. Esto quiere decir que el origen, o las coordenadas del origen, satisfacen esta ecuación. Por lo tanto, el origen es un punto que pertenece al plano descrito por esta ecuación. Ergo, el plano pasa por el origen. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Aquí estamos suponiendo que solo una de estas constantes vale 0. ¿Sí? Cuando decimos si c vale 0, estamos suponiendo que todas las otras son distintas de 0. Si c vale 0, nos va a quedar una ecuación de este tipo. No va a estar en la ecuación del plano la variable z, porque c vale 0. Entonces, ¿cómo podemos deducir qué orientación va a tener el plano en su gráfica, ¿no? ¿Cómo va a estar graficado? ¿Qué características tienen en común aquellos planos que tienen ecuaciones de este tipo? Hay que acordarse que c es el número director C es el número director que es proporcional al coseno de gamma. Gamma es el ángulo que forma la normal con el eje z. ¿Bien? Si c vale 0, es porque el coseno de gamma vale 0, porque recuerden que la constante de proporcionalidad no vale 0, ¿bien? Es distinta de 0. Así que, si no está el c acá, si c vale 0, nosotros tenemos que deducir que el coseno de gamma es el que vale 0. Si el coseno de gamma vale 0, gamma vale 90 grados. ¿Bien? Y si gamma vale 90 grados, o sea, si la normal al plano forma un ángulo de 90 grados con el eje z, eso quiere decir que el plano es paralelo al eje z. Entonces nos va a quedar un plano con estas características. ¿Bien? Espero que se entienda el dibujo. Es un plano que corre paralelo al eje z, pero no incluye el origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque D es distinto de 0. Si C fuera 0 y D fuera 0, si ambos fueran 0, o sea, si tuviéramos una ecuación de este tipo, entonces tendríamos un plano paralelo al eje z que incluye el origen, pero si incluye el origen y es paralelo al eje z, entonces incluye a todo el eje z. ¿Bien? Todo el eje z está incluido ahí. Hay que imaginárselo. Bien, si B vale 0, o sea, si no aparece aquí el término con i, pero todos los otros son distintos de 0, entonces quiere decir que si b vale 0, beta, el coseno de beta vale 0. Por lo tanto, beta vale 90 grados. Beta es el ángulo que forma la normal con el eje de la Y. Y si la normal es perpendicular al eje de la Y, entonces el plano es paralelo al eje de la Y nos genera este tipo de dibujo, ¿sí? Igual
análisis, si D vale 0, si D vale 0 y D también valen 0, o sea que si nos queda una ecuación de este tipo, entonces este plano va a incluir, ¿sí?, a todo el eje X. Va a ser paralelo, pero también lo incluye. ¿Bien? Entonces fíjense que de estas dos, nosotros así rápidamente podemos deducir que si falta el término con alguna variable, por ejemplo acá falta el término con z, entonces inmediatamente el plano es paralelo al eje z. Aquí falta el término con i, el plano es paralelo al eje y, y pasa exactamente lo mismo si el que vale 0 es a. Si hacemos el mismo análisis de recién y tenemos una ecuación de este tipo, todos los planos que tengan este tipo de ecuación son paralelos al eje x. Así, ¿sí? Espero que se entienda este dibujo, ¿sí? Paralelos al eje x. No es fácil dibujar esto, espero que más o menos se entienda. Por lo tanto, si son todos distintos de 0, ¿sí?, si A, B, C y D son distintos de 0, nosotros podemos deducir de que, primero, el plano no pasa por el origen, ¿sí? El origen no es un punto que pertenezca al plano, porque D es distinto de 0. Y como A, B y C son distintos de 0, entonces el plano no es paralelo a ningún eje. Y por lo tanto el plano, y aquí está dibujado como si estuviera apoyado en esa esquina, pero faltan, recuerden que los planos son infinitos, ¿eh? Uno los dibuja de esta manera, pero son infinitos. No habría forma de representarlos si uno no corta una porción de plano para dibujarlo. Aquí estamos suponiendo que el plano está apoyado en esa esquina, pero que continúa hacia atrás del plano ZY, hacia el otro lado del plano ZX y hacia abajo del plano XY. El plano continúa. Pero sí podemos decir que no es paralelo a ningún eje coordenado. ¿Qué queda para ustedes? ¿Qué queda para que ustedes analicen? ¿Cómo estaría ubicado? ¿Cuál sería el dibujo? ¿Sí? ¿Cómo estaría ubicado? ¿Cómo se dibujaría un plano donde C valga 0 pero B valga 0? O sea que estas dos juntas, por ejemplo. O que A y B valgan 0, juntas al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Cómo sería el dibujo? Eso es un trabajo que se los dejo a ustedes haciendo el análisis de las perpendicularidades con los ejes. ¿Bien? Por otra parte, aquí vamos a hablar un poco de las intersecciones. ¿Sí? Yo tengo acá intersección con el eje Z, intersección con el eje X, intersección con el eje Y. ¿Bien? Estas son las... Ahora, ¿cómo se obtienen analíticamente los puntos donde un plano corta a los ejes? Bueno, si tenemos la ecuación completa, ¿bien?, y yo quiero saber, por ejemplo, este punto, ¿para qué valor de x este plano está cortando o intersectando al eje x? ¿Cómo se hace analíticamente? Bueno, lo que hay que saber es que en todo el eje x, a la altura del eje x, y vale 0 y z vale 0. Cuando estamos sobre el eje, y vale 0 y z vale 0. Eso lo tenemos que trasladar acá y hacer que y valga 0, que z valga 0 y despejar la x de la ecuación que nos quede. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos saber este punto, ese valor de x, ¿cuál es? Tengo que hacer que y valga 0, que z valga 0 y nos va a quedar ax más b igual a 0. Por supuesto que hay que conocer cuánto vale a y b. ¿Bien? Se supone que si conocemos la ecuación del plano, los conocemos. Entonces nos va a quedar x igual a menos d sobre a. ¿Bien? Y de esa manera calculamos la intersección del plano con el eje x. Y lo mismo si estamos en el eje z, o en el eje y, o en el eje z. ¿Sí? Estas rectas, ¿sí?, estas rectas son las intersecciones del plano con los planos coordenados. Este es el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. ¿Cómo se obtienen analíticamente? Bueno, supongamos que yo quisiera obtener la ecuación de esta recta. Esta recta, que es infinita, es la intersección del plano con el plano coordenado de XY. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, si nos ubicamos en el plano XY, tenemos que ver que z vale 0. ¿Sí? Y si z vale 0, venimos a la ecuación, anulamos z y nos queda la ecuación de esta recta. Y de esa manera podemos obtener todas las intersecciones. ¿Sí? Este es un trabajo que es muy simple algebraicamente. No vale la pena ocupar un pizarrón para explicar esto, porque con seguridad que mis alumnos lo van a poder sacar. Hasta luego.